Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a aprender a interpolar datos de tablas cuando necesitamos resolver algún problema. Muchas veces nos pasa que tenemos dos datos en una tabla, por ejemplo, supongamos que tenemos datos de densidad del agua a diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos una tabla, vamos a tomar estos datos 35, vamos a copiar varios datos, ¿sí? De una tabla. Esto está en grados centígrados. Y tenemos distintas densidades que las vamos a tomar en kilogramos por metro cúbico. Ahora -3. ¿Sí? Entonces tenemos... copiamos los datos. 995.65, 994.03, 992.22, 990.21. Bueno, es normal que en muchos problemas no tengamos exactamente el dato que nos piden. Supongamos que acá tenemos que hacer, nuestro problema nos dice que la temperatura es 37 grados. Entonces buscamos en la tabla y no tenemos exactamente la temperatura 37 grados, pero sí tenemos dos temperaturas cercanas. Entonces el método de interpolación lineal lo que sostiene es que si nosotros tenemos, ¿sí? Si realizamos un gráfico entre dos valores, ¿no? Si en este eje X ponemos, por ejemplo, la temperatura y en este eje ponemos la densidad, ¿sí? Vamos a tomar la densidad con el símbolo correspondiente. Densidad y densidad. Entonces, si nosotros tenemos a un valor, en este caso, por ejemplo, 35 grados y 40 grados, tenemos este valor y este valor. Entonces, el método de interpolación nos dice que podemos aproximar lo que sucede entre estos dos puntos, que nosotros conocemos con certeza, a través de una recta, ¿sí? Entonces, para una temperatura intermedia, en este caso 37 grados, ¿sí? Podemos aproximar lo que pasa siempre y cuando en el medio haya una recta. Entonces podemos averiguar este valor incógnita a través de esta interpolación lineal, ¿sí? Entonces, vamos a copiar de vuelta a la tabla solo los valores que a nosotros nos interesan, ¿sí? Para poder plantear el problema. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una tabla. Ponemos los valores de X hacia allá, los valores Y hacia acá, ¿no? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, el valor X en este caso va a ser 1, ¿no? Vamos a estar mirando una sola variable. En este caso, digamos, la densidad, ¿sí? Sin embargo, la temperatura vamos a tener a un valor I1, un valor A1. Y un valor I2, vamos a tener un valor A2. La pregunta está en este punto, ¿cuánto vale este valor? Vamos a llamarlo A. Entonces, A, si hacemos simplemente la proporción, ¿sí? Este valor A intermedio, va a ser A1 más I menos I1 dividido I2 menos I1 por A2 menos A1, ¿sí? Esta es la fórmula para calcular el valor intermedio en función de los valores de los otros cuatro valores, ¿sí? Fíjense que tenemos para I1, A1. Y para I2, A2, ¿sí? Entonces, con estos cuatro valores se nos va a permitir calcular el valor de I. Obviamente este valor de I también lo conocemos, ¿sí? Y la idea es calcular el valor de A, ¿sí? Si se fijan, es simplemente una proporción, ¿no? Porque la diferencia entre esto y esto es A2 menos A1. La diferencia entre esto y esto es A menos A1. La diferencia entre esto y esto es I menos I1. Y la diferencia entre este y este es I2 menos I1. Entonces simplemente estoy diciendo que las proporciones se dan de manera lineal. Es decir, A2 menos A1 es AA menos A1. Lo mismo que I2 menos I1 es A I menos I1, ¿sí? Y a partir de esta proporción se puede deducir esta forma. Entonces apliquemos esto al caso que a nosotros necesitábamos calcular la densidad a una temperatura que no estaba en la tabla, ¿sí?
Entonces, si nosotros tenemos el valor de 35 grados, teníamos 994.03. Si teníamos el valor de 40 grados, la densidad es de 992,22. Entonces la pregunta era, ¿cuál era la densidad a 37 grados? Entonces aplicamos la fórmula, ¿sí? Y lo que vamos a obtener es que la densidad a 37 grados va a ser igual a 994.03 más 37 menos 35 dividido 40 menos 35 por 992 menos 22, punto 22 menos 994.03. Toda esta cuenta nos da 993.31 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Fíjense que este valor, ¿sí?, está justo entre medio de los dos que estábamos considerando, ¿sí?, lo cual resulta lógico por la aproximación lineal que habíamos visto antes. ¿Está bien? Entonces, siempre que tengamos tablas, ¿sí?, en donde tengamos dos valores, ¿sí?, que los llamamos I1 y I2, ¿sí?, y acá tenemos valores A1 y A2, para una variable A, que es una función de I, ¿sí?, podemos realizar esta interpolación para valores cuando no tenemos los valores específicos en la tabla y tenemos un valor I y queremos calcular cuánto vale esta variable A. ¿Sí? Entonces esta interpolación es muy útil para utilizar datos de tabla, sobre todo en datos de tablas termodinámicas que se compilan a datos obtenidos experimentalmente que tal vez no se hacen a todas las temperaturas, sino que se hacen a las temperaturas que el experimento permite o en un rango amplio, pero a intervalos de temperatura regulares. O sea, digamos, por ejemplo, entre 100 y 200 grados, cada 5 grados se hacen las mediciones, pero no cada 1 grado. Entonces, para obtener esos valores, podemos utilizar este método de interpolación, ¿sí? Este método de interpolación es mejor cuando tenemos variables que cambian de manera continua, lo que es usual para valores muy pequeños, y cuando el delta I es pequeño. Cuando el delta I es pequeño y cuando A es una función continua, monótona, creciente o decreciente, ¿no? En esos casos, la aproximación es mejor, ¿sí? Cuando tenemos deltas I en la tabla que son muy grandes respecto al que nosotros queremos considerar, en el medio no sabemos bien qué puede pasar, y si la función A es un poco alocada, que no varía de manera monótona, o no es continua, entonces podemos cometer un gran error en esta aproximación. Pero en general, cuando estamos hablando de variables termodinámicas, se cumplen estas aproximaciones y la tabla es buena, entonces podemos utilizar este método, ¿sí? Una complicación adicional aparece cuando queremos calcular una doble interpolación. ¿Qué significa esto? Muchas veces tenemos funciones, ¿sí? Vamos a suponer acá que tenemos funciones, por ejemplo A, que dependen de dos variables. Por ejemplo, supongamos que dependen de la presión y de la temperatura. No solo de una variable como vimos antes, sino que son dos variables. Entonces, ¿cómo voy a ver yo la tabla? Entonces, para la tabla yo voy a tener valores de presión, valores de temperatura, por ejemplo, ¿no? Y voy a tener varios valores de presión, varios valores de temperatura y varios valores de la variable que estoy considerando, ¿sí? Entonces, nos va a pasar lo mismo. Muchas veces entre estos dos valores voy a querer encontrar el valor de mi variable y entre estos dos valores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que tener en cuenta? Voy a tener que tener en cuenta este cuadro, digamos, se podría decir así, ¿sí?, de valores. Supongamos que tenemos esto, y mi valor va a caer en el medio. O sea, voy a tener que hacer una interpolación entre estos cuatro valores. ¿Está bien? Vamos a ponerle un poco de nombres a esto como para poder concretar un poco, para hacer más concreto el problema, ¿no? Entonces, digamos que tenemos esta variable, esta función de dos variables, y vamos a ponerle nombre. Entonces nosotros tenemos, para la primera variable, vamos a tener x1 y x2, y un valor de x intermedio en el cual queremos interpolar. Y a la vez vamos a tener y1, y2, y vamos a tener un valor de y también en el que queremos interpolar.
Aquí vamos a tener un valor en la tabla, aquí vamos a tener otro valor en la tabla, y estos van a ser los 4 valores que tenemos en la tabla, ¿sí? Vamos a ponerle nombre, vamos a llamarlo A11, A21, A12 y A22. Entonces nosotros queremos de nuevo calcular el valor de A que se encuentra interpolado entre estos 4 valores, ¿sí? La interpolación es doble porque primero tenemos que interpolar sobre un segmento, ¿sí? La idea sería, si nosotros hacemos esta interpolación lineal y obtenemos este valor, hacemos esta interpolación lineal, obtenemos este valor, ¿sí? Después lo que podemos hacer es una interpolación lineal entre estos dos valores intermedios y vamos a obtener la variable. Es lo mismo también obtener este valor interpolando los dos valores de i, este valor interpolando acá, y lo mismo se puede obtener por este camino. O sea, se puede hacer primero la interpolación horizontal y luego vertical, o primero vertical y luego horizontal, ¿sí? El valor al que llegamos es el mismo porque la proporción sigue siendo lineal, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo sería la fórmula en este caso. La fórmula que tenemos es un poco más complicada, pero nos va a ser útil porque muchas veces tenemos tablas y muchas variables termodinámicas dependen de dos variables también, entonces esta aproximación también va a ser muy útil. Les voy a dar la fórmula, pero la deducción es tal cual como les dije, ¿sí? Les voy a dar la fórmula ya resumida, pero la deducción es hacer primero la interpolación, por ejemplo, horizontal y después vertical, y con esas 3 interpolaciones, digamos, ya podemos llegar a este resultado. Entonces, la interpolación me va a dar x2 menos x dividido x2 menos x1 por a11 más x menos x1 sobre x2 menos x1 por a12. Todo esto multiplicado por i2 menos i dividido i2 menos i1 más otro término que va a ser similar, que me va a dar x2 menos x dividido x2 menos x1 por a12 más x menos x1 dividido x2 menos x1 por a22 por i2 menos i dividido i2 menos i1, ¿sí? Entonces toda esta fórmula lo que nos hace es calcular las proporcionalidades en este cuadro y podemos obtener el valor de a partir de los otros valores, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Es muy común tener tablas de variables termodinámicas para vapor de agua, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Extraemos de una tabla de vapor, ¿sí? Los valores de entalpía, ¿sí? Y vamos a tomar valor, vamos a querer calcular la entalpía del agua, ¿sí? A 28 megapascales y 475 grados centígrados. Supongamos que queremos hallar esta variable termodinámica en estas condiciones. Entonces, como nosotros sabemos que la entalpía va a ser una función de la presión y la temperatura, ¿sí? Vamos a tener tablas en donde podemos hallar valores de entalpía en función de estas dos variables. Entonces vamos a esa tabla y lo que encontramos es, si tenemos temperatura, tenemos 450, ¿sí? Y 500, ¿sí? Esta es la escala de temperatura en grados centígrados, ¿sí? Y si vamos a la escala de presión, tenemos tablas que me miden a 25 y a 30, esta es la escala en este lado de presiones, en megapascales. ¿Está bien? Entonces, de la tabla saco estos valores. 2949,7, 28, 21,4, 31, 62,4, 30, 81,0. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero es interpolar entre estos 4 valores, pero en dos dimensiones al mismo tiempo, ¿sí? Es una interpolación, ¿sí? Simultánea entre dos valores. Entonces, ¿qué quiero hallar yo? El valor de A, en este caso, que está acá en el medio, ¿sí? Puedo hacer el procedimiento que hicimos antes, entonces lo que voy a hacer es entre este y este interpolar y hallar un valor acá intermedio, interpolar entre este y hallar un valor intermedio, y luego entre este de arriba y este de abajo interpolar y hallar esto.
En lugar de eso voy a usar la fórmula, que es más fácil. Acá tengo que hacerlo a 28 megapascales, ¿sí? Y acá tengo que hacerlo a 475 grados centígrados. ¿Está bien? Entonces, para todo esto voy a escribir la fórmula que dijimos antes. En este caso voy a tener que el valor que quiero de entalpía a 28 megapascales y 375 grados centígrados, perdón, 475 grados centígrados, va a ser de 30 menos 28 dividido 30 menos 25, ¿sí? Por 2949,7 menos 28 menos 25 dividido 30 menos 25 por 28, 21,4. Todo esto por 500 menos 475 dividido 500 menos 450. Más el otro término, que es 30 menos 28 dividido 30 menos 25 por 3162,4 más 28 menos 25 dividido 30 menos 25 por 3081.0. ¿Sí? Todo esto por 500 menos 475 dividido 500 menos 450. Si hacemos toda esta cuenta, me queda 2993,4. Si se fijan, vamos a mirar los valores que teníamos antes. Fíjense que es un valor intermedio entre todos los que habíamos tenido, ¿no? 2993,4. ¿Sí? Fíjense que es un valor intermedio entre todos estos, ¿sí? Que es el que me da acá en el medio. Y esta forma de interpolar también es muy útil para estas tablas de 2 dimensiones. Espero que les sirva para resolver problemas. Nos vemos la próxima.